Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Pero puedo hablar si... No, qué bueno. Este invento es maravilloso. ¿Se puede...? Diego, a ver, la doctora, que necesita... A ver. ¿Necesitaba pasar algo? Querías... ok. No, pensé que necesitaba presentación. No, para hablar acá es con el parlante ese y la cámara general. No es necesario. Y si quieren saber para crearlo, pueden ponerlo ahí. No hay problema. Eso no es necesario. Así que cuando quieran. ¿Cierto? Sí, yo que le estoy haciendo propaganda. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes acá en el auditorio y también a los y las virtuales, ¿no? Que son muchos, no alcanzo a ver cuántos, pero se ven unas cuantas pantallitas, sin duda. Así que, bueno, gracias Pablo y todo el equipo del instituto por organizar este tan importante evento que, bueno, haciendo un recorrido, claramente no solo van a tener excelentes expositores y expositoras, sino temas absolutamente de muchísima actualidad, ¿no? Claramente, como siempre y sabemos todos los abogados y abogadas, que el derecho se va transformando a medida que la sociedad va evolucionando, y claramente en cada una de las materias nos tenemos que ir adaptando, y el derecho administrativo no es la excepción a todo ello, ¿no? Así que la verdad me parece muy buena todos los encuentros que van a tener con todos especialistas en la materia, y bueno, y desearles que sea muy fructífero, muy enriquecedor, que no me cabe duda que así va a ser. Para comenzar con la disertación de la doctora Laura Monti, así que sin duda ya el comienzo va a ser un éxito, y seguramente cada uno de los encuentros también. Así que es eso, desearles lo mejor, que lo puedan disfrutar, y bueno, agradecerles nuevamente a todos ustedes. Así que bueno, gracias. Adiós. Corremos. Dale. Yo tengo más cómodo. Perfecto. Entonces arranca la doctora. Sí. Sí, porque puso todo el día ayer. Así que se toma todo de ahí. Bueno, vamos a comenzar la doctora Laura Monti, abogada, doctora por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y máster en Derecho y Economía de la Universidad de Torcuato de Itela, miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, procuradora fiscal ante la Corte de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Así que, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, hoy acá el amigo Perrino hemos hablado para que yo me refiriera al procedimiento administrativo, una institución tan importante y tan denostada a veces y tan mal practicada en la jurisprudencia de la Corte Federal. Así que no vamos a hablar de todos los fallos, Pablo lo sabe mejor que yo, pero de algunos temas, ¿no? Que por ahí traen alguna consecuencia o que luego vemos que se siguen planteando en los expedientes de maneras diversas, y bueno, para hacerles algún comentario al respecto de alguno de esos fallos. Normalmente la Corte no trata muchísimos temas de procedimiento administrativo, porque en lo que es ley provincial, ley local, y la Corte por vía de recurso extraordinario solo interviene cuando hay arbitrariedad, como veremos en algunos casos. Y en lo que es competencia originaria, la otra jurisdicción de la Corte, a veces dice esto de que los procedimientos locales no pueden ir en desmedro o retrasear o ser un obstáculo a su competencia originaria, pero poco dice acerca del procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo nacional también en lo que es obstáculos a la competencia originaria no le da mucha importancia, aparte en general no se plantea, y lo que es jurisdicción local, o legislación local mejor dicho, tampoco. Pero básicamente, como el tema procedimental puede generar casos de arbitrariedad, casos en los que los tribunales interpretan de manera contraria al particular y en contra del principio de indubio pro acción, o del derecho a la tutela administrativa efectiva, o a la tutela judicial efectiva,
casos en los que se omita prueba, casos en los que no se admita o no se allegue el expediente administrativo, como vamos a ver un caso reciente, casos en los que el tribunal anterior, el tribunal apelado, no ha visto suficientemente o no ha interpretado cabalmente lo que pasó en el procedimiento administrativo, que muchas veces, como sabemos, es requisito para acceder a la instancia judicial. Entonces, ¿qué hace la Corte? No hay un tema federal propiamente dicho, pero se mete igual porque hay una afectación del derecho de defensa, y finalmente es una garantía constitucional y convencional actualmente. Entonces se mete, dice, acá hay arbitrariedad, si es que la hay, porque el tribunal anterior, federal o local, no consideró tal o cual cosa del procedimiento, por ejemplo, vuelva a que se dicte una nueva sentencia, que a lo mejor termina igual para el actor, pero lo importante es subsanar esos errores en que ha incurrido el tribunal anterior. Nada más, la Corte no se pronuncia sobre el tema, pero sí advierte si hay arbitrariedad. Entonces, sobre algunos de estos temas en los que ha incursionado la Corte por arbitrariedad de sentencias de tribunales anteriores, tenemos, por ejemplo, el caso Transporte Uspallata del año 2016, en el que la Corte dice, las decisiones de índole procesal y de derecho público local, tratándose de un tribunal provincial, son como principio ajenas a la instancia extraordinaria porque debemos respeto a las autonomías provinciales. Pero hacemos excepción a esta regla cuando hay un injustificado rigor formal, que atenta contra la garantía del artículo 18 de la Constitución. Por ejemplo, en este caso, el tribunal anterior le había exigido a la empresa que interpusiera un recurso de revocatoria, según la ley local, que la Corte, de acuerdo con los agravios del recurrente, se dio cuenta de que era innecesario. Entonces le dijo, mire, usted le exigió un recurso de revocatoria que no hace falta. Entonces, descalifico esta sentencia, vuelva al tribunal anterior y vuelva a fallar. Y fallé, y bueno, veremos en qué resulta esto. Lo mismo hay algunos casos, como el caso Ramírez del año 2020, porque lo que es arbitrariedad, vieron que tiene muchísimas aristas, muchísimos supuestos en los que se produce, cada vez puede suscitarse nuevos supuestos, en el que en Ramírez, contra la provincia de Formosa, un tema de empleo público, o sea, nada que ver con el de Uspallata, declara la Corte Federal arbitraria una sentencia de un tribunal local que había declarado inadmisible una acción contenciosa diciendo que al actor le había faltado agotar la vía administrativa local. Entonces la Corte dice, mire, no era así de acuerdo con la ley local, o sea, está claro que no necesitaba agotar la instancia administrativa, para eso estudia la ley local, pero lo único que le dice es, usted se equivocó en esto, hay arbitrariedad, se afecta el derecho de defensa, el derecho de tutela judicial y administrativa, vuelva para que el tribunal de origen dicte una sentencia como la gente. Después hay algunos fallos en los que, también como les decía, contra sentencias de tribunales federales, en los que la Corte se mete en lo que es el procedimiento en cuanto a los elementos del procedimiento. Por ejemplo, hay un antiguo fallo del año 76 referente al dictamen jurídico previo, que es el caso Sociedad Anónima de Cerámica San Lorenzo contra la Nación Argentina. En ese caso, una empresa, Cerámica San Lorenzo, había sido eximida del pago de un impuesto y más tarde el director general de la DGI en ese momento revoca ese acto de exención. Entonces la empresa impugna ese acto revocatorio de sede administrativa y la DGI reconviene o se defiende basándose en la nulidad del primer acto, y se estaba bien revocado porque en el primero no había habido dictamen jurídico previo, como vicio del procedimiento administrativo. Y la Corte le dice que de acuerdo al tenor literal de la Ley de Procedimiento Nacional, no hacía falta el dictamen jurídico previo, porque ahí no estaba en juego un derecho subjetivo o interés legítimo de Cerámica San Lorenzo en este caso. Y es verdad, la Ley de Procedimiento Nacional solo protege en cuanto al dictamen jurídico previo, en cuanto a la obligatoriedad del dictamen jurídico previo, a cuando se va a dictar un acto que pueda afectar derechos o intereses del particular, pero no cuando se va a afectar el interés público, como en este caso. O sea, para el acto de beneficio en este aspecto estamos en problemas en el orden nacional. Pues si hay un acto de beneficio como este, una exención tributaria,
que prácticamente nadie, quién es el legitimado para impugnarlo, el dictamen jurídico no es de requerimiento obligatorio. Entonces la Corte dice esta sentencia que consideró que efectivamente se había revocado el acto de exención bien, no está bien, esa sentencia es arbitraria porque la ley no exige el dictamen jurídico en este caso. Otro caso importante en orden a lo que ya se habla de tutela administrativa y judicial efectiva en los términos de los tratados de derechos humanos, es el caso Astorga-Bracht del año 2004, en el cual se planteó la inconstitucionalidad de una norma de una resolución del CONFER, ¿se acuerdan el ente regulador de los servicios audiovisuales, ¿no? Por la cual había una cláusula, me acuerdo, un profesor nuestro siempre decía, estas cláusulas están en muchos llamados a licitación y no se impugnan, no llegan a la Corte. Este llegó. El CONFER había establecido que para participar en concursos para la adjudicación de licencias de radiodifusión, había que desistir como requisito obligatorio para participar de reclamos y demandas que se tuvieran contra el CONFER o contra la Secretaría, la Comisión Nacional de Comunicaciones en ese momento. Y la Corte, muy bonito, acá sí se planteó un tema de fondo, se planteó la inconstitucionalidad de esta norma en el orden federal, y la Corte dijo que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque mediante esa norma se privaba a las personas arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos por medio de un proceso o por medio de un procedimiento. Entonces se extendió lo de la tutela judicial efectiva también a la administrativa, que está prevista en algunas convenciones internacionales de derechos humanos. A lo que sumó, otra cosa importante, que recién un poco estábamos empezando a hablar con Osvaldo, que es el tema de también considerar los principios de otro procedimiento especial, que es el de selección. La licitación, el concurso, en este caso público, que tienen los principios propios, ¿no? Como pusimos acá, la concurrencia y la igualdad. Entonces también se afecta a la concurrencia y la igualdad, porque el que no quiere desistir o no puede desistir de sus reclamos o de sus demandas no puede concurrir al concurso. Entonces se afecta a la concurrencia, a la igualdad. Entonces ahí está el interés, dice la Corte, de los particulares, más el interés público, en que venga el mejor para ser adjudicatario. Así que ese más de fondo. Luego hay un caso que fue, como así, novedad, que ahora se está expandiendo a distintos supuestos, que es el caso del exceso del plazo razonable, como también violatorio de la tutela administrativa efectiva. El exceso del plazo razonable para definir un procedimiento administrativo. Acá vamos a los casos en los que va a terminar o el procedimiento se encuentra dirigido a establecer, por ejemplo, la responsabilidad disciplinaria de alguien. Los ISER era un directivo de una entidad financiera que era, había sido sometido a sumario por el Banco Central como ente regulador. Entonces, bueno, el sumario se había extendido 18 años y él fue sancionado finalmente, impugna la sanción por recurso ante la justicia, y lo que plantea es que el exceso del plazo razonable para tramitar el procedimiento había afectado ese acto, pero sobre todo lo que planteaba era la extinción de la potestad sancionatoria. Decía, pasó tanto tiempo y el banco no justificó por qué tardó tanto, de hecho estiraba el procedimiento sumarial, que hay que declarar extinta la potestad sancionatoria del Estado. O sea, la consecuencia era muy grave. Bueno, cuando el asunto llegó a la Procuración, como nosotros tenemos la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, no podemos ponernos a decir lo que la ley no dice, salvo que la ley sea inconstitucional y uno opine eso. Entonces, bueno, la verdad es que el banco había sancionado no se había vencido todavía, no se había prescripto la potestad sancionatoria, pero la Corte, tomando ideas que ya traía de antes, a partir del caso Rosa, en materia de responsabilidad por actividad judicial del Estado, a partir del caso Arias Navarreta, responsabilidad por actividad judicial del Estado, el tema de estos excesos de plazo razonable, dijo, acá hubo un exceso de plazo razonable que sobre todo se debió, como decíamos, a la inactividad del Banco Central. Esto es importante, ¿no? O sea,
Cuando el que no actúa es el particular, que no insta un procedimiento y está en su mano hacerlo, entonces no se aplica esto, porque es como cuando la responsabilidad por actividad judicial se dice, bueno, el que sufrió esta medida restrictiva de sus derechos no apeló, o estaba prófugo en un proceso penal. O sea, siempre tiene que haber una actividad del particular que trate de que se termine la medida, de que trate de que se termine el proceso. Bueno, el razonamiento acá es parecido. Acá porque se sanciona al Banco Central y la Corte entiende que por el exceso del plazo razonable en el sumario hay que considerar que se extinguió la potestad sancionatoria, porque el particular sí quería que avanzara el procedimiento y el que lo ralentizaba era el Banco Central. Se llama los ICER con S primero y luego con C, los ICER, y hay varios después, por ejemplo, Martínez contra Banco Central, que esos habían venido juntos, del 2012. Esto es algo que luego ha fructificado en otro tipo de expedientes y decisiones, y, por ejemplo, ahora una de las cosas que se plantea es tratar de encadenar esto, lo que es la potestad sancionatoria de la administración, el procedimiento administrativo, con la demora injustificada posterior de los órganos judiciales o jurisdiccionales, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque generalmente contra este tipo de sanciones que hay un procedimiento de impugnación judicial especial. Entonces ahí a quien demando, como los ICER, al Banco Central, que es el que me sancionó. Digo, me parece que se le escapó la tortuga y tuvo demasiado tiempo, pobre, una situación de angustia importante, ¿no? Entonces, uno que está cuestionando lo que hizo el Banco Central. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces se postula o se trata de postular esto mismo, y los tribunales lo admiten, cuando no fue el organismo administrativo en el procedimiento el que se dilató, sino el órgano jurisdiccional o judicial que lo vio después. Y no es lo mismo, porque de hecho además la impugnación, como decíamos, de ese acto, se da en un procedimiento especial, o sea, en el que yo demando, insisto, al organismo que me sancionó. Luego, si el Estado, mediante sus órganos jurisdiccionales o judiciales, se retrasa, de manera irrazonable, tendré que demandar al Estado. O sea, es otra persona, es algo diferente. Bueno, esto es algo que veo que se está como expandiendo la doctrina de los ICER y hay que verla, ¿no? En cada caso. Para el que es actor, para el que es demandado y para el que tiene que resolver también. Otro caso, voy en el tiempo, pero porque cambio el tema, que a mí me encanta, algunos dicen, bueno, pero el procurador no era la Corte del Gobierno Constitucional, pero a mí en eso me gusta porque el dictamen del procurador, que era Mario Justo López, es un dictamen hermoso, y luego la Corte del Gobierno Constitucional, Alfonsín, incluso Carrió, creo que todavía estaba en ese momento, Alfonsín lo sabía nombrar, lo había propuesto, Carrió, Lucio Petracchi, Paiti y Baqué, adhieren al dictamen, y el dictamen es muy lindo. Es de un señor que en la época del gobierno militar había sido por un concurso ascendido en un puesto público y resulta que le dicen que no le van a dar ningún cargo porque hay un informe secreto, no sé, muchos de ustedes recordarán, de los servicios de seguridad que dicen como, bueno, como que era una persona no grata, o sea, él no sabe qué dice el informe, le dicen que hay un informe desfavorable. Entonces acá está en juego más que el derecho a la vista, que es lo que él pide, que quiere saber de qué se trata para poder defenderse, el derecho al acceso a las actuaciones administrativas en general. Que eso, bueno, también habría para hablar del tema del acceso a la información pública hoy en día, pero ahí lo importante y lo bueno del dictamen es que lo que Mario Justo López dice, y finalmente la Corte, es que en un sistema republicano es inadmisible que se levanten cargos contra un ciudadano invocando el secreto. Dice, el secreto sirve para la seguridad, para la defensa, para ese tipo de funciones estatales, pero no para decidir la suerte existencial de un ciudadano, así lo dice Mario Justo López. Dice, hay que posibilitarle saber de qué se lo acusa, ¿no? Y, como les digo, el dictamen es muy bueno de leer, y entonces dice que es propio del debido proceso legal, como les decía, que la suerte existencial de un ciudadano no puede depender del resorte de un informe secreto, sin poder enterarse él de qué se lo acusa concretamente y sin que se le permita defenderse libremente, que finalmente es el fundamento de todo lo que es el derecho al acceso
a las actuaciones administrativas. Luego, respecto al procedimiento, ya en algo más procedimental, tenemos el caso de la prueba, que les decía antes. Vieron que, bueno, no sé, yo cuando los años también que estuve en contencioso y en la corte, y ustedes lo saben, una prueba fundamental del proceso contencioso es el expediente administrativo, o sea, donde se ha tramitado el procedimiento administrativo. Y la verdad es que a veces los asuntos se deciden solo por eso, casi nada, ¿no? Porque tremendos expedientes gigantes a veces, pero uno encuentra ahí todo, la historia y cómo pasaron las cosas. Bueno, hace 3 años, en el año 2019, la Corte dictó una sentencia bastante novedosa, nunca había dicho esto al menos, que es en la causa aceitera general de ESA. En esta causa, bueno, hay 2 cosas importantes. Una, que se está refiriendo al proceso, está dentro de un proceso lo que está resolviendo, por supuesto, pero se refiere al expediente administrativo, procedimiento, y otra, como les decía, la relevancia del procedimiento como prueba. Y dice la Corte que en esta causa aceitera general de ESA, la administración había retaseado la provisión de la prueba documental, el expediente administrativo, y que este era el medio probatorio por excelencia en el proceso. Por lo tanto, habla de un principio: la actuación de buena fe del Estado implicaba ponerla a disposición de la otra parte, el expediente, y del tribunal en forma completa. Y dice, la trascendencia de las actuaciones administrativas como elemento de prueba hace que la no presentación del expediente administrativo pueda incluso constituir una presunción en contra de la administración. Entonces dice, salvo que por supuesto que haya razones de fuerza mayor, claramente dicha orfandad probatoria no puede constituir una presunción favorable a quien la provocó. O sea, fíjense que la administración ahí cuenta con presunción de validez de sus actos, etcétera, etcétera, pero la no presentación del expediente administrativo o la no presentación en forma completa es una presunción desfavorable. Cuenta con un montón de presunciones favorables y ahí está, bueno, el tema a veces es como nos ha pasado en un caso que nos dicen el expediente se destruyó, que es muy lindo, porque uno ahí dice, bueno, salvo que no tenga la bola de cristal y tenga una idea de lo que puede haber pasado, se complica. Pero en este caso, el que estaba y no lo llevaban, le dice, no, pero ¿sabes qué? Presunción, puede ser una presunción en tu contra. Luego hay un gran tema que es el tema del silencio, que es lo que están esperando que yo haga. Entonces, el silencio de la administración, que en el procedimiento administrativo, que como sabemos es obvio, tiene que actuar en favor del particular, hoy nadie tiene ninguna duda de eso. Hay variados casos en los que la Corte Federal ha descalificado sentencias de tribunales anteriores, sobre todo provinciales, por arbitrarias, por encadenar el silencio de la administración a los plazos para impugnar en sede judicial. Que ha dicho, por ejemplo, bueno, a usted no le contestaron, se configuró el silencio en el procedimiento administrativo, y contando el plazo de caducidad judicial, se le venció el plazo. Y la Corte ha descalificado esos pronunciamientos también por el exceso ritual manifiesto, por la violación del principio de indubio pro actiones, en ese momento del derecho al debido proceso objetivo, etc. Hay algunos casos, un poco más recientes, bueno, eso sigue existiendo, porque después les voy a citar otro, creo que por Menzana, en el que también, más reciente, en el que un tribunal provincial anudó el silencio de la administración al plazo de caducidad y también la Corte se lo descalifica. En el año 2009, por ejemplo, tuvimos un caso, el caso Ávila, contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de una persona que había estado, Ávila, Félix, que había estado exiliado en Francia durante también la época del gobierno militar, y luego solicitó al Estado Nacional, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que le pagaran la indemnización que establecen las leyes con indemnizaciones tasadas. Y el Ministerio de Justicia no contestaba nada. Entonces él interpone, bueno, una especie de pronto despacho, gente de despacho, nada. Y entonces, ¿qué hace? Interpone el recurso directo ante la justicia que se prevé para el acto denegatorio, o para el acto parcialmente denegatorio. Y la sala, y había como una trampa mortal, porque la Cámara Contenciosa le dice, no me trajo actos, joven, y resulta que esto es un recurso directo contra actos, que usted me trae el silencio. Entonces lo que la Corte le dijo es que obviamente esto implicaba, era inaceptable, que era inaceptable que el propio órgano administrativo, o sea, el Ministerio de, acá, de Justicia y Derechos Humanos, a quien la ley confía en primer lugar la atribución de decidir, la obligación de decidir,
sobre la petición formulada mediante una prolongada demora en la tramitación del procedimiento, realice lo que el legislador quiso evitar, que es decirle decidí, y que estaba bien lo que había hecho el particular, que era ir por el artículo 10 de la ley nacional a configurar el silencio. Bueno, pronto despacho, después no me contestás, voy impugno. Si no, imagínense que a este nadie le iba a decir nada nunca, porque la administración no le decidía, la justicia le decía que tampoco, pues tenía que lograr que le decidiera, bueno. Bueno, en otros casos vinculados con seguridad social, como casos más muy delicados también, la Corte también hace referencia al silencio como en beneficio del particular, el caso Villareal, por ejemplo, de 2001. Luego hay, en relación con el silencio y los plazos de caducidad o prescripción para impugnar judicialmente, hay varios fallos contra sentencias de tribunales provinciales, como les decía, y hay un fallo de hace unos años, que es el caso Biosystems, en el cual la Corte, para la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, en resumidas cuentas, lo que dijo es que contra el silencio de la administración nunca se pueden exigir plazos de caducidad para demandarla. Que cuando hay acto expreso, sí, plazo de caducidad. Pero cuando hay silencio, no hay plazo. O sea, sí tengo el plazo de prescripción, que en general no lo va a ver porque uno va a decir nulidad absoluta, la acción es imprescriptible, pero si hubiera, es como que el particular se lo equipara a la administración, pues la que incumplió es la administración que no resolvió. Entonces, bueno, por lo menos Biosystem, que tuvo alguna crítica que otra, por ejemplo, un colega nuestro que dijo que era una tragedia, me pareció un poco mucho, pero en fin, por lo menos hay claridad, ¿no? Acto, plazo de caducidad. Silencio, nada, ni justicia, no hay. Bueno, distinto es el caso, pues este es el silencio, como vemos, en actos que uno está esperando una decisión o que nos causan un agravio. Distinto es el caso cuando yo busco un acto de beneficio en ciertas circunstancias. La jurisprudencia de la Corte es diversa. Por ejemplo, traje un caso, pero hay algunos más, que es el caso Marúa, el caso fallado por la Corte en 1998. La Marúa era una empresa contratista del Estado, una concesionaria, o sea, ella estaba beneficiada por un contrato, no había ningún agravio. Bueno, de pronto plantea ante la justicia que había habido, bueno, una afectación de su ecuación económico-financiera en el contrato, porque quería un resarcimiento, y resulta que una de las cosas que alega es que ella le había mandado una nota a la administración contratante, en relación con un reclamo para que le pagaran esas diferencias, etc. Y la Corte reitera una jurisprudencia que ya había emitido muchos años antes en Notario Internacional Iguazú, y dice: el silencio de la administración no vale como consentimiento tácito de los órganos estatales, ya que se trata de una conducta inapta para ser considerada como una manifestación positiva de voluntad, porque salvo disposición expresa al orden normativo, el silencio hay que interpretarlo en sentido negativo. O sea, en lo que es que a mí me interesa que la administración decida, o yo estoy impugnando un acto que me agravia, el silencio me beneficia. Cuando yo estoy en un marco de beneficio, como en un contrato, por decirlo de alguna forma, que no me agravia, el silencio me perjudica. O sea, si yo quiero saber con certeza cuáles son mis derechos, no me alcanza con decir yo le mandé una notita y no me dijeron nada. Ahí la presunción es al revés, o la regla es al revés. Y bueno, los términos son bastante duros, ¿no? Bueno, después este tema, que es más nacional, no lo voy a dar. Después, bueno, en relación con el procedimiento contractual también, ya que estamos con Marúa, bueno, ese era el procedimiento ya dentro del contrato, pero el procedimiento de licitación, la Corte mantiene su doctrina, que ya traía desde la década de 1930, pero que luego repitió en la década del 90 en más consultores contra la provincia de Santiago del Estero, y actualmente la trae hasta sus últimos fallos, que ya tienen unos 10 años, como el XFLET, acerca de que si no se cumple el procedimiento administrativo de selección del contratista que establecen las normas obligatoriamente, por ejemplo una licitación pública, un concurso público, no hay contrato. O sea que si yo voy a demandar al Estado con base en un incumplimiento contractual, y el contrato o la prestación que yo realicé debió haber sido convenida mediante una licitación, mediante un procedimiento administrativo reglado, no tengo derecho sobre la base de ningún incumplimiento, porque incumplimiento de qué si no hay contrato.
Entonces, esta es una doctrina también muy criticada, pero que se mantiene, ¿no? Después hay, bueno, derivaciones acerca de si el que realizó la prestación podría demandar sobre la base del factor de atribución de enriquecimiento sin causa, pero lo cierto es que la Corte dice no hay contrato, y esto fue en su momento idea de Belucio, o sea, no de un administrativista, que son los que ponemos palos en la rueda todo el tiempo, sino de una persona, bueno, civilista y que sabía de todo en realidad. Después hay algunos casos nuevos, más o menos nuevos, como Acuña del 2015 y Coronel del 2016, en los cuales, de otro sector, de la misma Corte, lo que se hace es, en caso de personas de mucha edad, decir que personas de mucha edad que reclaman por reajustes jubilatorios. Entonces, se les exige volver al procedimiento administrativo, porque como decía Hutchinson, les sobraba un recurso, le faltaba un acto. Entonces, lo vuelven. Entonces la Corte dice, no, pero esta persona es muy grande, si vuelve al procedimiento, no se le va a hacer efectivo el derecho. Lo cual es desde todo punto de vista aceptable, pero a mí me parece que en ese caso esto tiene que conducir a un tribunal de justicia a declarar la inconstitucionalidad de la norma para esa circunstancia, como hizo la Corte en precedentes como IHMED. O sea, no solo evaluar las circunstancias para decir no lo vamos, es arbitrario que lo devuelvan al procedimiento, es decir, mire, para este señor esto se torna inconstitucional, porque tiene tantos años, si vuelve al procedimiento no termina más. Nunca va a poder disfrutar del derecho que se le admita. Bueno, y por último, en referencia al agotamiento de la vía administrativa, hay distintos fallos en los cuales se ha puesto de resalto la importancia del agotamiento de la vía, como el caso EDEMSA, por ejemplo, la causa LOF, pero de la Corte Suprema, pero bueno, está el debate, del que el otro día nos explicaba Pablo también en una clase, de si esa obligatoriedad de recorrer la vía administrativa, cuando es obligatoria, ¿no? Cuando la obligatoriedad precisamente es compatible o no con el derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva. Lo cierto es que por lo menos en orden nacional existen algunas normas que imponen obligatoriamente el agotamiento de la vía administrativa, en cuyo caso, bueno, si se las considerara inconstitucionales o inconvencionales, habría que declararlas como tales, ¿no? Inconstitucionales o inconvencionales. O sea, no me parece que uno pueda decir esta norma o esta exigencia se contraponen con la garantía de la tutela administrativa oficial efectiva, no la aplico. No, para no aplicarla hay que declararla inconstitucional. Respecto de algunas vías procesales especiales, cuando uno tiene que proteger derechos de manera urgente, tenemos el amparo respecto iba a decir recorrimiento, no existe, de recorrer la vía administrativa previa para llegar al amparo. Hay 3 fallos de la Corte que traje. Vieron que después de la reforma de la Constitución Nacional, como la Constitución habla de que el amparo procede cuando no haya otras vías judiciales más idóneas judiciales, algunos postulan y dicen, bueno, pero la vía administrativa que exige la ley de amparo nacional no va más, porque la Constitución habla de vías judiciales. Sin embargo, la Corte Federal, en el 98, bueno, una causa Neuquén para el mundo contra Neuquén, insistió con la idea de recorrer la vía administrativa antes del amparo. Pero luego, más adelante, considerando ya expresamente la reforma constitucional, en 2 causas, una que es Granillo Fernández del 2007 y otra que es María Flavia contra Instituto de Obra Social de Entre Ríos y Estado Provincial del 2007 también, hizo una discriminación. Porque en Granillo Fernández exigió o consideró que sí había que agotar la vía administrativa porque, dijo, no había una situación de urgencia. Había un tema que no afectaba ni la vida ni la salud, ninguno de esos derechos que requieren urgente solución judicial. Entonces dice, no le pasaba nada al actor si seguía la vía del recurso jerárquico ante el órgano administrativo pertinente. Y en el mismo año, como les decía, en la causa María, dijo que, como estaba intentando proteger la salud y la integridad física de la actora, dijo que en este caso no era necesario agotar la vía administrativa. O sea, es una discriminación según los derechos en juego. Bueno, y por último, bueno, tenemos la posibilidad para una tutela urgente de la tutela cautelar.
Y la tutela cautelar, por ejemplo, en el orden nacional, todavía eso no se ha planteado, yo no lo he visto en la Corte. La ley de cautelares en juicios en que es parte del Estado te exige que cuando se quiere pedir una medida cautelar autónoma mientras tramita el procedimiento administrativo, hay que pedir, ¿no?, la suspensión primero en sede administrativa. Eso lo tenemos también en la provincia. Yo me acuerdo de cuando era jueza acá en la provincia, y bueno, es cierto que es una exigencia procedimental de una especie de agotamiento mínimo para la vía cautelar. Nosotros en algunos casos en la Cámara lo que decíamos es que, de acuerdo a las circunstancias del caso, era un ritualismo inútil pedir la suspensión de sede administrativa. O sea, lo que se ve con lo que es el agotamiento de la vía administrativa es que son tantas las excepciones legales, tantas las interpretaciones jurisprudenciales que llevan a que no sea obligatorio agotar la vía, que bueno, un poco se aligera, ¿no?, esa carga de agotamiento de la vía administrativa. Bueno, el agotamiento, como están agotados todos, voy a decir, como dijo un profesor que nos morimos de risa, pues dijo, bueno, estaba hablando algo muy lindo de su vida, que yo, estaba bueno, y dice, esto no. Entonces dijo, bueno, y ahora viene el momento religioso de mi alocución. Y todos dijimos, ¿qué? Y dijo, que es cuando todos ustedes dicen, Dios mío, cuando dejará hablar de esta mujer. Así que, llegado el momento religioso, muchas gracias, y le doy paso a Pablo para lo que quiera. Bueno, si alguno quería hacer alguna pregunta. No sé, también estaba mirando el chat. Acá en el, ¿lo ves? Sí, lo veo. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto, ahí está. Laura. Sí. Así. Allá. Era sobre el fallo que habló sobre el dictamen del procurador Colón, que quedó el... Oxley. ¿Cuál es el fallo? Oxley, O-X-L-E-Y. Ox y ley. Muy lindo. Quería preguntarle si le parece que sería aplicable a una situación que pasa en la provincia de Buenos Aires con el procedimiento disciplinario ante la Auditoría de Asuntos Internos. Hoy en día sucede que por un informe secreto se instruye un sumario, el efectivo se encuentra en una situación en la que no puede acceder a esa información, pero le dice que estaba bajo sumario y por eso no puede ascender. Esto se prolonga por 2 o 3 años y obviamente viene trabajo con permiso de la carrera. No entiende. Te Claro. habló que en situaciones de seguridad podría ser admisible. Era que en este caso, ¿sí? No lo sé, porque es muy buena mi respuesta. Depende, te tendré que decir. Y lo que pasa es que ahí es cierto, se enfrenta por un lado el derecho a la persona a saber, el derecho de la persona. Por el otro, el procedimiento en lo que son las fuerzas de seguridad y armadas, que no es igual, porque allí te pueden invocar la seguridad, la reserva, lo que fuere. Era un empleado público, Oxley, que nada que ver, o sea, un empleado público, no me acuerdo. Docente. Docente, ¿no? Iba a decir docente, pero no estaba segura. Concurso docente. Debo decir, no es lo mismo. Claro está que a lo mejor, quizá, el tema es la dilación, ¿no? De decir, También- bueno, son 3 también digo que años, no tiene derecho a saber de qué se abusa. o por lo menos a que le dicten el sumario, que se defina, ¿no? Hasta que no hay otra imputación, no puedes saber de qué se trata. Claro. Pero es cierto que mira, nosotros nada que ver, pero algo que ver. Hace poco tuvimos un caso que salió de la corte así, que si no me acuerdo mal era de un señor que tenía que ser sometido a un procedimiento disciplinario ante una fuerza armada. Y se quejaba de una norma del reglamento interno que decía que el abogado, como que tenía que hacer de adentro, no podía designarlo de afuera. Bueno, era harto dudoso, él planteó la inconstitucionalidad de eso, salió que no era inconstitucional, o sea, lo digo en el sentido de que hay más restricciones que para cualquier cristiano, ¿no? Que vos decís, bueno, en otro caso sería diferente, y lo que ese régimen tan jerárquico, tan más duro, ¿no? De la Fuerza Armada de Seguridad, un poco es como que vos cuando entras lo sabés también. Pero la demora a lo mejor podría ser... Creo que aplica más en plazo razonable, mucho, con auditoría, ¿no? a asuntos internos. Y hay categorías de auditoría de asuntos internos, aplica mucho el tema de plazo razonable, de varios de 8 o 9 años.
Claro. sin resolución final. Bueno, si eso es lo que te Procedimiento hace, disciplinario. claro, es decir, que ponele, si la administración pudiera justificar al final de todo esto, que se tuvo que retrasar todo ese tiempo por algún motivo, no lo van a condenar a esto. En los CICER era porque la administración lo dilataba y no, porque sí. Claro que tenés que esperar. O por ahí, no sé si hay alguna manera de ponerle fin a esta o no sé, tratar de que se diste ese procedimiento. ¿Verdad? Y por ahí con un amparo por mora hemos usado para el procedimiento. ¿Sí? Sí, te ha tocado. Por menos disciplinario. Sí, un amparo por mora para que se... El pasa es que no sabés, pues si es secreto no sabés qué No, está no, pasando. después que el secreto, el inicio del sumario es secreto. Claro. Y ese secreto, ese término, porque eso no tiene término solamente en el sumario. Es a voluntad del instructor. Entonces, El problema está dado porque no le informan a los que tienen sumario. Se encuentra con la situación y no puedo entender por qué. No dicen eso. No va a auditoría y dice, ¿qué imputación tengo en mi contra? el secreto. Claro, Parece un poco injusto, ¿no? sí. Por eso digo, por ahí la forma de terminar, aunque sea transitoriamente, con la omisión. Para decir, bueno, en tal plazo, no sé, póngale fin a esta situación o sígalo adelante para que se sepa que si va a quedar afuera, si lo van a atender o le van a dar de baja o qué. No, ¿Alguna pregunta más? no te sirvió para nada, pobre, pero bueno, lo intentamos. En el chat no había nada, ¿no? No. No veo nada. Son Está mi mamá que dice que comentarios. sí. Ok. Nada. Bueno, si no hay otras preguntas. No, yo- te espero. No, vos tenés que volver a Buenos Aires. Sí. Se vino manejando la. No, la liberamos. Te liberamos. En serio, Bueno. con toda confianza. Así que te agradecemos. No, te agradecemos, Laura, tu inestimable presencia aquí, que nos acompañes en el inicio de este curso. La verdad que un placer, como siempre, escucharte. Y creo que ha sido muy, muy clara, ¿no? Muy didáctica. Así que, nuevamente, el agradecimiento del instituto. Gracias. Y esperamos contarte. Gracias lo que estés. Bueno, muchas gracias a todos. Y bien, no estoy religioso. Adiós. No me olvido nada. Me va a llevar tu maleta. No, ahora sí, debe ser un poco. Bien. No. Sí, Es mío. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Dale, sí. Bueno, ahora vamos a continuar con el doctor Pablo Perrino, profesor del curso de grado de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en la asignatura de Derecho Administrativo 1, y de posgrado en esa misma casa de estudios y en la Universidad Austral, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional del Nordeste, Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, y en la Universidad Externado de Bogotá, Colombia. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, se desempeñó como presidente de dicha entidad entre 2016 y 2018, secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de La Plata, autor de más de 130 artículos y de 4 libros, y ejerce la profesión como socio de estudio Casaña de Abogados. Le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con un tema que está íntimamente relacionado con lo que la doctora Monti desarrolló recién y que opera, vamos a decir, el tema que voy a desarrollar como una suerte de gran principio del procedimiento y al mismo tiempo nos lleva al tema de uno de los derechos más relevantes que tienen las personas en el procedimiento. Un derecho que Laura mencionó a lo largo de su exposición, que es el derecho tradicionalmente denominado de defensa, más modernamente lo solemos llamar derecho a la tutela efectiva. Y evidentemente estamos hablando entonces de un instituto que es clave
en el moderno Estado de Derecho. Estamos hablando entonces de un derecho fundamental, de un derecho humano, y que es una suerte de megaprincipio. Megaprincipio, digo porque agrupa todo un conjunto de subprincipios que tradicionalmente en el derecho clásico integraban lo que solíamos llamar el derecho de defensa, y que pone el acento en la efectividad, en la idea de eficacia, eficacia en la protección de los derechos. Vamos a ver entonces que la tutela efectiva es el fruto de una profunda evolución que se va a producir en las últimas décadas en el campo de las garantías jurisdiccionales y procedimentales. Y algo importante para tener presente, que hoy también lo mencionó Laura, cuando uno habla de tutela efectiva, esa tutela efectiva, la cartera, ¿sí? ¿Acá atrás? Ah, acá está. Algo se olvidó. La tutela efectiva opera en dos planos. Por un lado tenemos el plano judicial, entonces hablamos de la tutela judicial efectiva, que es probablemente donde primero hizo sus grandes desarrollos esta variante de la tutela, pero también en el ámbito del procedimiento. Por eso hablamos también de una tutela administrativa efectiva. Laura hace un rato recordaba un caso muy importante, fallado por la Corte Nacional, Astorga Brach, del año 2004. Es el del CONFER, del concurso para acceder a un permiso, un permiso en el CONFER. Y ahí la Corte desarrolla esta idea y menciona por primera vez en la jurisprudencia suya esta expresión, tutela administrativa efectiva. Entonces ahí menciona la idea de que hay una tutela judicial y ahora dice también administrativa efectiva. Bueno, este megaprincipio y al mismo tiempo megaderecho es un derecho que está reconocido con esta denominación, y lo aclaro porque la denominación no siempre coincide en todos los sistemas jurídicos, entre otros en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública. Esta carta fue aprobada el 10 de octubre del 2013 por el Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, y aclaro que esta carta fue también aprobada por Argentina, entre otros tantos países, ¿no? Y aquí se menciona, con esta denominación, derecho a la tutela administrativa efectiva, uno de los tantos derechos que a su vez integran otro gran derecho, que es lo que se denomina, probablemente lo hayan escuchado más de una ocasión, el derecho a la buena administración, ¿no? Bueno, esta tutela efectiva, en sus dos planos, el judicial y el administrativo, tiene un contenido muy amplio, muy vasto, y cumple una función de garantía, una función instrumental al servicio de otros derechos, sin los cuales, sin esta tutela efectiva, mermarían enormemente su potencia, su eficacia. Por eso se suele decir que la tutela efectiva es una suerte de derecho garantía. La tutela efectiva, siguiendo con lo que estoy diciendo, comprende, pero no se agota, y esto es clave, en el tradicional derecho a la defensa, o tradicional derecho, como se lo denomina esto, al debido proceso adjetivo. Es más que eso. O sea, no es que no sea eso, no, es esto y más. ¿Por qué? Porque la tutela efectiva requiere de parte del Estado un plus más. Y ese plus más, ese más, es eliminar todo lo que sean trabas normativas, trabas económicas o sociales, que puedan llegar a impedir u obstaculizar, pero no de cualquier manera, y esto también es importante, y surge también de lo que explicó Laura cuando fue analizando los fallos de la Corte. Trabas irrazonables, trabas que obstaculicen de manera irrazonable el ejercicio de la defensa en la órbita, bueno, administrativa o judicial. Por esto es que se dice que este derecho presenta una mayor amplitud garantística que el tradicional de derecho de defensa. Es decir, la tutela efectiva, además de potenciar sustancialmente lo que es el derecho a ser oído, el derecho a la audiencia, el derecho a la prueba y el derecho a una decisión que esté fundada, pone en cabeza de todas las autoridades estatales el deber de organizar un andamiaje jurídico institucional que posibilite a toda persona que de manera, como decíamos hace un rato, eficaz, pueda defender sus derechos, una vez más, en la órbita administrativa o en la órbita judicial. Entonces, a diferencia
de otros derechos, que cuando uno analiza esto en su relación con el Estado, lo que exigen del Estado es un deber de abstención, no interfiera, la tutela efectiva no, requiere algo más. Le requiere al Estado hacer lo razonablemente necesario para asegurar su ejercicio. Por tanto, el Estado tiene siempre la obligación, por ejemplo, de adaptar toda norma, en lo que es el procedimiento, toda norma procedimental, ¿para qué? Para que a través de la misma se establezcan vías idóneas que aseguren la plenitud de la defensa, de la participación de las personas en el procedimiento, eliminando, como dijimos recién, todo lo que sea traba burocrática, traba normativa que impida o obstaculice la concreción de este derecho. Bueno, esto que estoy mencionando se conecta además con algo, si se quiere, más novedoso para nosotros, no así en Europa, no así en otra parte del mundo, que es lo que se conocen como los programas de simplificación administrativa, programas de reformas, en definitiva de lo que es la gestión pública, que vienen llevando adelante desde hace décadas los países que integran la Unión Europea, los países que integran la OCDE, y que tienen por objetivo incrementar la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la calidad de la gestión de la administración pública. Es decir, como se suele decir, generar una administración al servicio de la persona, ¿no? No una administración que se dedique a incorporar o a provocar trabas. Al contrario, es una visión muy distinta, una administración, esto es clave servicial. Esto que estoy mencionando está receptado en nuestro país en distintas normas procedimentales muy importantes y lo vemos reflejado en numerosas reformas normativas que se fueron generando a partir del año 2016. En el orden nacional tenemos un decreto, el decreto 434 de marzo del 16, que pone en funcionamiento lo que se conoció como un plan de reforma o modernización de la gestión pública. Este decreto, bueno, estableció un sinnúmero de medidas, entre otras de este tenor, atendiendo a lo que se conoce como simplificación y reducción de cargas a los administrados. En base a este decreto vendrán luego en el orden nacional reformas muy importantes, como son todo lo que es el esquema que tenemos ahora de administración digital, un procedimiento electrónico. Al compás de esto, en el orden nacional se dictará, después de toda una serie de decretos y de resoluciones inferiores que fueron poniendo en funcionamiento los módulos, ¿no? El GDE, bueno, todo lo que le ocurrió también acá en el plano provincial. La plataforma de trámites a distancia, etcétera, etcétera. ¿En qué va a terminar de alguna manera todo esto? En la reforma al régimen de procedimientos. En la reforma que se produce en noviembre del 17 al reglamento de procedimiento administrativo por el decreto 894 y da lugar a un texto ordenado de esa fecha, que es el que está vigente. En definitiva, ¿qué hizo el decreto 894 en el orden nacional? Ajustar, ayornar el procedimiento, que antiguamente era un procedimiento, el clásico, papel, pasó a un procedimiento despapelizado, ¿no? El procedimiento digital. Bueno, hay que adaptar todas las instituciones. La notificación ahora ya no es solo la clásica, en el domicilio físico, es la electrónica. Si el procedimiento es digital, la vista no será, ¿no?, la del expediente de papel, el acceso será un expediente digital. Bueno, la presentación de electrónicos también. Hay que ver cómo se van a computar los plazos para los expedientes 100% digitales. Aquellos en los que uno puede acceder, incluso por la plataforma de trámites a distancia, se elimina el plazo de gracia, el plazo de 2 horas, porque ya no tiene sentido. Ya no es que la administración deja de trabajar, bueno, a las 3, a la hora que sea, no. Las 24 horas del año, los 365 días del año puedo hacer presentaciones. Pierde sentido ese plazo, algo no menor para tener presente. Bueno, en fin, hay todo un ayornamiento de lo que es el trámite a esta administración, esta administración hoy que opera en base a nuevas tecnologías. Es el tránsito, ¿no?, que se viene dando. Se habla de hoy de una administración 3.0, una administración 4.0, ¿no? Es decir, la 3.0 fue la administración electrónica, la digital, y hoy estamos ante el desafío de la 4.0, que es la administración inteligente, es decir, con aplicación de lo que es inteligencia artificial, que de a poco también la administración la está utilizando y presenta numerosos desafíos. Bueno, provincia de Buenos Aires hizo lo mismo.
a través de la ley 828, algo así, corríjanme los números, pero que aprobó el plan de modernización de la provincia, siguiendo lo que ocurrió en el orden nacional. Mendoza, bueno, todo lo que en el interior fue ocurriendo exactamente lo mismo. El decreto incluso federal, el 434, invitó a todas las provincias, Ciudad de Buenos Aires, a adherir al mismo. Más que adherir, lo que fue ocurriendo es que los distintos ordenamientos provinciales se fueron dictando normas análogas. Córdoba hizo una gran reforma de este tenor, pero lo importante, ¿qué fueron haciendo? Incorporando estos dos principios claves. La idea de simplificar y reducir cargas. Simplificar es hacer más sencillos, más fáciles, más accesibles y rápidos los trámites, los procedimientos. Y reducir cargas es eliminar costos innecesarios. Cargas para las personas. Es decir, cargas en materia de generar información, guardar información, pedirme datos, papeles, bueno, ahora digitalmente, pero en definitiva, información que ya se la suministré. Entonces dirán las normas, y esto es derecho vigente, aunque no se aplique, que una vez que fue presentado un documento, un papel, usted no me lo debe pedir nunca más. Porque se supone que debe existir lo que se llama la interoperabilidad. O sea, es un cambio total de paradigma, una administración que está interconectada. Y de hecho en el orden nacional existe, ¿no? Un régimen, un módulo que se llama interoperar. Entonces, lo que yo le presenté en esta repartición está en el sistema. No me lo vuelva a pedir nuevamente. Esto está previsto, decreto 733, y en la reforma al régimen de procedimiento. 733 del 18. Lo mismo, si es información que usted genera, no me la pida, si usted es la que la genera. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué me va a parar? Por ejemplo, se va a parar un procedimiento cuando a alguien le piden, tráigame su quit, su clave, si eso lo genera, lo tiene la administración, lo genera cualquiera, dicho sea de paso. Entonces, es algo muy importante este cambio. Estoy mencionando solamente ejemplos muy menores, pero los cambios son profundos. La eliminación de pruebas y pasar a un régimen de declaraciones juradas. En vez de exigirme documentación, bueno, pasar a un régimen de declaración jurada, con todo lo que esto implica, ocurre, ¿no? Y trae, es decir, estamos ante cambios importantes. No todos se ven plasmados en la realidad, pero es clave. Es decir, es clave para tener un procedimiento mucho más racional, mucho más eficaz, mucho más ágil y mucho entonces más cercano a las personas. Estamos, yo diría, todavía bastante atrasados si miramos lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. En paralelo con la reforma del orden nacional que mencioné, del 17, del decreto 894, se dicta otro muy importante, que es el decreto 891 del 17, por el cual se aprueba lo que se llama buenas prácticas en materia de simplificación. Este decreto, en verdad, es un decreto que aprueba como una suerte de, vamos a decir, metas, objetivos. Es lo que se suele llamar soft law, no es un derecho imperativo. Lo que me da es, busquemos, apuntemos aquí, ¿no? A este lugar. Por ejemplo, en materia de silencio, que hoy mencionaba Laura. ¿Qué dice este decreto? Bueno, busquemos soluciones que no solo sean las clásicas, las del silencio negativo. Veamos si en estos sectores también podemos incluir regulaciones de silencio positivo, donde el silencio no sea rechazo, sino que sea algo mucho más, muy distinto, que sea aprobado lo que usted ha pedido. Después volveremos un poco sobre todo. Es decir, estamos ante un cambio de paradigma muy importante. Creo que está ocurriendo desde hace rato, por cierto, en los países, como decía recién, de la Unión Europea, los países de la OCDE, y cuando hablo de la OCDE no hablo de países lejanos, hablo de Chile, hablo de Colombia, hablo de países de la región, Perú, donde han generado cambios enormes en toda esta materia. Y nosotros estamos, me parece, todavía bastante atrás y bastante atrasados en esto. Bueno, pero volviendo al tema de la tutela efectiva, que está, como ven, íntimamente relacionado con todo este tema de reformas en materia de simplificación. Decíamos que el desarrollo de este derecho es el fruto de una evolución larga, una evolución en el plano normativo, en el plano jurisprudencial y también doctrinariamente hablando. Hoy está ampliamente reconocido, si bien, como ya lo había adelantado, a veces el nombre, la denominación no es el mismo. No en todos lados se habla de tutela administrativa efectiva, pero el nombre no es lo importante, sino el contenido, ¿no? Esto es lo relevante. Uno toma la ley, el procedimiento administrativo peruana, muy generosa a la hora de reconocer derechos y regular todo esto, y no habla de tutela administrativa efectiva, pero el contenido es el mismo, lo mismo. Busco la de cualquier otro
incluso país latinoamericano o provincia argentina, y los nombres no siempre coinciden. Pero lo relevante, insisto, no es la denominación, sino el contenido. Eso es lo que le da relevancia a esto. Bueno, en Hispanoamérica, si vemos lo que ocurrió en la última parte del siglo XX y, por supuesto, en los inicios de este siglo, vemos que la tutela efectiva va a cobrar una gran relevancia, y esto es debido al impulso que le va a dar la doctrina española. ¿Por qué? Porque España, cuando dicta su constitución del 78, recepta este derecho, el de la tutela efectiva, en el artículo 24.1 de su constitución. Y esto va a generar, bueno, obviamente un gran movimiento doctrinario y también jurisprudencial en España alrededor de este derecho, que va a tener una gran influencia en todo el mundo iberoamericano. O sea, cruza claramente el Atlántico y nos llega, nos pega de lleno a todos los países iberoamericanos. Bueno, este derecho está receptado incluso en muchas constituciones de países latinoamericanos. Ecuador en el 75, hoy mencionaba Perú, numeral 13 del 139, etc. ¿Qué pasa en nuestro régimen constitucional? Bueno, algo obvio, que sabemos todos. La constitución originaria del 53-60 no incluye un derecho que se denomine derecho a la tutela efectiva. ¿Pero qué regula? Regula el derecho de defensa, en el artículo 18, el viejo artículo 18, el derecho al debido proceso adjetivo, como la doctrina tradicional lo denominaba, consagrando lo que son las garantías de la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos. Es una disposición constitucional que apunta fundamentalmente a asegurar la libertad de las personas, donde en el campo penal. La lectura del artículo pone de resalto claramente que está pensando en el proceso penal. ¿Qué es lo que se hacía en aquel momento? Las constituciones de esa época lo que básicamente regulaban era el derecho de defensa, incluso tratados en el ámbito penal. Pero ¿qué ha pasado? La Corte, desde muy antiguo, ha interpretado que esta norma, el 18, tiene un significado más amplio. Es decir, no hay que leerla acotadamente al proceso penal. Y la Corte entonces ha entendido que lo que se consagra ahí es el derecho de defensa en todo tipo de procesos. Es decir, la Corte amplió sensiblemente el círculo de derechos protegidos. Y después de decir que en todo tipo de proceso judicial opera la defensa, fue más allá. Y luego dijo, bueno, pero también en procedimientos administrativos. Y también, después dirá, en los jurados de enjuiciamiento, en los jury. Y también, después dirá, en los juicios políticos. Es decir, no hay ámbito en el cual se discuta, se ponga en juego la esfera jurídica de una persona que esté marginado del derecho de defensa consagrado en el artículo 18. Ahora, sin lugar a dudas, la recepción constitucional de numerosos tratados de protección de derechos humanos que se produce con la reforma del 94, esto va a potenciar y va a ampliar el alcance de este derecho, del derecho a la tutela efectiva. Derechos y garantías que en rigor, si bien se potencian, insisto, con esta recepción, ya estaban presentes, muchas de ellas, en la jurisprudencia y en la doctrina. Pero si nosotros miramos los 11 instrumentos de protección de derechos humanos que la Constitución le da jerarquía constitucional, de ahí nos tenemos que detener puntualmente en algunos de ellos, que son los que nos interesan para este tema, que es el de la tutela efectiva. ¿Y cuáles son? 1, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Costa Rica, que reconoce este derecho, pero con la denominación, no de tutela judicial efectiva, sino con otras denominaciones. En este tratado vamos a encontrar, por un lado, el artículo 25, protección judicial es el título, y el 8, garantías judiciales. En este artículo 8 se efectúa una regulación muy detallada de garantías judiciales, muchas de ellas destinadas al proceso también penal. ¿Y qué ha ocurrido con este artículo, el 8? La Corte Interamericana ha entendido en muchísimos fallos que no se limitan a las causas penales, a las causas judiciales penales, sino que tienen que ser respetadas en todos los procedimientos, incluso administrativos. Los CISAR, que mencionaba hace un rato Laura, es un fallo que emite la Corte Argentina, interpretando la garantía y el plazo razonable, que está ¿dónde? En el artículo 8.1 de la Convención. Y lo que la Corte hace es receptar, seguir
de lleno la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces la Corte Argentina dirá que como la Corte Interamericana tiene dicho que la garantía del 8.1, el plazo razonable, se aplica no solo al ámbito judicial, sino también a los procedimientos administrativos. Y así llega a aplicárselo a este trámite sumarial que se llevó adelante ante el Banco Central. Entonces, este derecho tiene un fuerte apoyo, un fuerte sustento en el plano convencional. Y por supuesto, en nuestro país tiene además una recepción en constituciones provinciales. La nuestra es un caso típico. El artículo 15 de la Constitución de nuestra provincia, en el cual expresamente se mencionan al procedimiento, a las actuaciones administrativas dentro de lo que es esta garantía. Bueno, esta tutela efectiva, decíamos hace un rato, que tiene una proyección muy amplia, que comprende un sinnúmero de derechos, y ahora vamos entonces a tratar de ordenarlos. Algunas leyes de procedimiento administrativo, como la nacional, mencionan solo 3. El derecho a ser oído, el derecho a la prueba y el derecho a la decisión fundada. En Nación esto ocurre en el 1, inciso F, de la ley 19.549. La ley de la provincia no tiene una norma en la cual así con tanta, si quiere, pedagogía, tan ordenadito, me digan, son estos 3. Otras leyes de otras provincias sí lo hacen, pero no importa, no es un tema para nada determinante. Lo importante, insisto, es el contenido. Ahora, vamos a ver que son mucho más que 3, ¿no? Mucho más que 3 derechos. Y eso mucho más que 3 va a surgir de distintas normas, entre otras la norma constitucional, interpretación de la norma constitucional, y las normas convencionales. Pero vayamos a hacer un análisis rápido de lo mismo. Primero, el derecho a ser oído. Es decir, el derecho a expresar las razones que tiene una persona antes de que se adopte una decisión administrativa o que se adopte algún curso de acción que pueda afectar su esfera jurídica. Esto es muy importante. Es el derecho a hacerse oír en forma previa, como dicen todas las normas. No es en cualquier momento. No es que decidí, bueno, ahora usted recurre y ya está. No, no, no. Las normas son muy claras. Y la nacional en ese sentido es clarísima. Dice en forma previa. El tiempo, el momento, es un dato determinante. De ahí que no permitir que la persona exprese sus razones, sus defensas, de eso estamos hablando, antes puede acarrear un vicio muy grave del acto emitido que sea insusceptible de ser saneado. No obstante lo cual, ha habido una lamentable, a veces, doctrina judicial que ha tolerado la subsanación posterior, diciendo, usted inició el juicio, ahora se está defendiendo. No, inadmisible. Esto está previsto para que la administración lo escuche usted, reciba sus digamos, defensas, razones, pruebas, lo que sea, y en base a eso tome la decisión. Incluso de acuerdo a lo que es un principio de eficacia, porque esos motivos que usted está exponiendo, esas defensas, no solo sirven para que usted se defienda, sino también para que la administración cuente con todo el material adecuado para tomar la decisión más eficaz. Entonces, la defensa previa es clave, y como alguna vez falló en el siglo 1700, según los libros hay distintas fechas, algunos dan el 23, otros en el 48, una corte inglesa dijo que este es un derecho tan antiguo como el hombre en la tierra. Y fíjense, el derecho inglés es un derecho no escrito, ¿no? Y tampoco una constitución escrita, así, a pesar de lo antiguo. Bueno, pero ¿cuál fue el razonamiento? La corte inglesa acude a la Biblia, al Génesis, y recuerda los pasajes de la Biblia en los cuales se relata el momento en que se toma el fruto del árbol prohibido. Entonces todo el relato, que dice, ¿y qué es lo que ocurre ahí? Yo le digo, no tomen esto, tienen todo, lo único que no puedes hacer es tocar, ¿no?, este fruto. Bueno, muy bien. A pesar de esto, se siente tentado, ¿no? Eva toma la que algunos dicen la manzana, aunque no está así escrito, toma ella y lo convida también a Adán. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Se dan cuenta, dice que están desnudos, etcétera, etcétera. Y ahí viene la pregunta de Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué hicieron? ¿No? Bueno, ese que hicieron, porque hicieron esto, a pesar de que te dije que no lo hagas, ese fue el instante del derecho de defensa. El tribunal dice, está buscando esta base, que el derecho de defensa entonces es un derecho que tiene base en lo que es la justicia natural, tan antiguo como el hombre en la tierra. Nadie puede ser privado, en Oxley está pasando eso, el caso que mencionaba Laura de docente, justamente eso, se lo priva, ¿no?, de datos, ¿para qué? Para defenderse. Este es el punto en Oxley. Bueno, acá pasa lo mismo. Nadie puede
privársele del derecho de defensa, ¿no? La Corte inglesa dice eso, y es un fallo que se sigue muchas veces reiterando en algunos pronunciamientos hoy en día, según indican libros de derecho administrativo inglés. Bueno, para defenderme, para hacerse oír es, en un procedimiento sumarial, por cierto, un descargo. Otra vez no tiene una denominación específica. Hay procedimientos tributarios que lo llaman la vista no como acceso, sino en la etapa en la cual la persona puede, ¿no?, expresar sus razones previo a que la administración, o sea, una determinación, lo que sea. Es decir, el nombre no importa. Lo relevante es que antes de que la administración adopte un curso de acción que pueda poner en peligro, poner en juego los derechos de alguien, se lo escuche. Ojo, otras veces, esto me lleva a que hay procedimientos donde hay más de un interesado, con derechos en conflicto. Existen los llamados contrainteresados. Bueno, hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Esto puede ocurrir en materia previsional, en un ente regulador, donde uno está denunciando a otro. Bueno, antes de decidir si están en juego los derechos de otras personas, a todos tiene que hacer, darle la oportunidad que se defienda. Esto es clave. Para hacerse oír, uno tiene que, vamos a decir, tienen que darse una serie de condiciones básicas y elementales. Algunas las fuimos mencionando, así que voy a ir rápido. 1, plazos razonables. Si usted me dice que yo me puedo expresar y defender, pero me da un plazo irrisorio, es lo mismo que la nada. Entonces la Corte ha declarado inconstitucional, por irrazonable, situaciones muy límites. 24 horas, 48 horas. Casos donde la Corte dijo, no, es insostenible. Nadie puede seriamente, en tan poco tiempo, ejercer el derecho de defensa. Y máxime que sí, en esos casos había que presentar recursos. Si usted no recurría, le quedaba el acto firme, no podía votar la vía, bueno, insostenible. Es una violación al derecho de defensa. Parra de Presto, Ferrer de Besa, son casos fallados por la Corte. Bueno, otra cuestión, clave, y tan sencilla, pero tan difícil tantas veces, esto de acceder a las actuaciones administrativas, la llamada vista, que es una denominación que usamos en Argentina. Salimos de Argentina y hablamos de la vista y no nos van a entender, si pensamos que estamos queriendo hacer referencia al derecho a acceder que tiene una persona que es parte en un procedimiento a las actuaciones. Bueno, el derecho a la vista es un derecho muy sencillo, ¿no? Creo que incluso en el ámbito judicial ni se discute, salvo que el expediente esté por alguna razón reservado, uno accede a una causa judicial, son públicas. Sin embargo, si bien así deberían ser los procedimientos, los trámites administrativos, muchas veces es verdaderamente muy complejo conseguir el acceso a la actuación administrativa, ¿no? Es un derecho que está ampliamente reconocido en todas las normas. El artículo 11 en la provincia es clarísimo, durante todo su trámite. Quiero acceder, no está, no, lo tiene el director, lo tiene Mengano, no se encuentra. Cuando voy me retasean, ¿no? Me dan lo que se le da la gana darme, bueno. Y algo increíble, imposible. Hay lugares cuando, todavía hay expediente de papel, en muchos lugares, donde incluso a uno no lo dejan ni tocar el expediente, le corren las hojas el empleado, le decía, me ha pasado, como si uno tuviera, ¿no?, un virus. No sé, pero cosas insólitas con la vista. Bueno, estamos ante un derecho básico, elemental. Para defenderse hay que conocer, ¿no?, las actuaciones, que como ya explicaba Laura hace un rato, es un elemento clave en el procedimiento y luego en el proceso judicial. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en algunos ordenamientos jurídicos se rodea a este derecho, el de acceso, de todo un conjunto de garantías. Ejemplo de esto es lo que pasa en el orden nacional con el artículo 38 del reglamento de procedimiento administrativo. Entonces ahí, que fue ahora también modificado para reincorporar la vista cuando es el expediente electrónico. Pero ahí que me dice, mire, como en provincia dice durante todo su trámite. Entonces aclara, durante todo su trámite significa que usted toma vista del expediente en el lugar donde se encuentra el expediente. También ahora se lo dice en provincia, es decir, no tiene que ir a la mesa de entrada si es físico, porque el expediente administrativo deambula, ¿no? Pasa un organismo a otro. Bueno, ¿dónde está el expediente? En tal repartición. Bueno, ahí lo puede tomar, no le pueden poner la excusa, aquí no. Segundo, durante todo su trámite y en el horario dice en que funcione la oficina. Esto es algo que se viola todos los días, en muchos lugares. Porque uno va a tomar vista a un lugar y le dice, no, en esta oficina se toma vista los días lunes y miércoles de 10 a 12. ¿Y por qué? ¿Y a usted quién lo facultó para hacer esto? Eso es una violación flagrante a otro principio, digamos, del Estado de Derecho, que es la legalidad.
usted no tiene competencia para regular esto. Esto está regulado en una norma, ley, decreto, la que sea, que se aplica genéricamente a todos los trámites, a todas las administraciones públicas, que dice que es durante todo el horario que funciona la oficina. ¿Cuál es el horario de funcionamiento de esta oficina? No sé, de 7:30 a 13:30. Bueno, de 7:30 a 13:30 los 5 días de la semana. No porque a usted le resulte más cómodo, ¿no? Porque estamos invirtiendo las reglas. Administración al servicio de la persona, no la persona al servicio de la administración, ¿no? Eso es clave también tenerlo muy, muy en claro. Entonces, estas y otras cuestiones van a aparecer ahí. Por ejemplo, el acto en Nación, en la ciudad también, acá en provincia no, lamentablemente, cuando me notifican el acto me tienen que indicar cuáles son las vías que tengo de defensa. Es decir, si está agotada la vía, si no está agotada la vía, me tienen que decir, usted tiene la posibilidad de interponer un recurso de este tenor, y la normativa dice, y si se equivoca el que le notifica y le indica una vía equivocada, bueno, eso corre por cuenta del que... Es decir, eso no puede perjudicar al administrado, al destinatario. Esas son garantías mínimas y básicas, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Las deberíamos tener en todos lados. Lamentablemente, no están en todos los ámbitos. No está en la provincia, no está en el ámbito municipal. Y son todas situaciones que generan, por cierto, indefensión. Es decir, la vista es otro elemento tan sencillo y clave que muchas veces se violenta. Y para los que ejercemos la profesión, lo vivimos a diario, ¿no? Lo digo con conocimiento absoluto de causa porque vivo de esto y uno increíblemente vive más de una vez peleándose con organismos. La clásica es, bueno, voy con el escribano. Parece que el escribano los asusta a todos. Si no, no aparecen los expedientes. Bueno, patrocinio letrado, no es obligatorio como regla, es un derecho, salvo en ciertos procedimientos, como el tribunal fiscal, etcétera, pero la regla es facultativo. Otro dato importante, cargas económicas. Más de una vez, para participar, para defenderme en sede administrativa, tengo que cumplimentar ciertas cargas económicas. Y cuando hablo de cargas económicas me refiero a dos. Uno, en ciertos procedimientos, por ejemplo, hoy también se habla de selección del contratista, para impugnar, hay que para impugnar, por ejemplo, en un procedimiento de selección, el oferente que no gana, que queda desplazado, tiene que dar una garantía, pagar o sea, generar una garantía de impugnación. Esto es algo que nació en el año 89, en el marco de los procedimientos de privatización. Se pensaba que podría haber, vamos a decir, muchos interesados en chicanear, como solemos decirlo, los trámites, y presentar entonces impugnaciones, bueno, al solo efecto de demorar, impedir. Entonces, en el decreto reglamentario de la Ley de Reforma del Estado, se incorporó esto de la garantía de impugnación. Bueno, el que quiere impugnar, para demostrar que es alguien serio, idóneo, que tiene interés, que dé una garantía. Y esto ahora se ha expandido y no hay trámite de selección donde no haya una garantía de impugnación. Pero es un verdadero obstáculo, claramente. La otra traba, que en algunos procedimientos administrativos existe, es el pago previo. Cuando la administración me impone, por ejemplo, una sanción económica, una multa, y para poder recurrir, no a sede judicial, hablo en sede administrativa incluso, no es muy común, pero existe esto, es necesario cumplir con el pago previo. Bueno, esto es una verdadera traba, sin lugar a dudas. Ha habido en provincia, la Corte ha tenido un ida y vuelta, la Corte de la provincia en algún caso lo ha considerado contrario al derecho de defensa, y luego se dio vuelta, cuando hubo cambio de integración, se dio vuelta esa mayoría, y hoy en día se sigue la línea clásica para el ámbito judicial que dice que como regla el pago previo no es un instituto que violente el derecho de defensa, sino que traduce una reglamentación del mismo, y que en la medida en que no se demuestre que la persona que tiene que pagar carece de recursos económicos suficientes para hacerlo, hay que cumplirlo. Bueno, me parece que es algo que tenemos que revisar, porque esto de los pagos previos ha casi desaparecido en todo el derecho comparado. Son pocos los lugares que existen, nosotros somos uno, y existen otros medios mucho más razonables y adecuados para digamos, lograr que se cumpla, que trabar la defensa. No tenemos tiempo ahora para detenernos en esto. Otro derecho muy elemental y básico, que no siempre se cumple, el derecho a estar debidamente notificado, ¿no? Que es muy sencillo, estar debidamente notificado. ¿Por qué es un derecho? Porque la notificación es clave para el correcto ejercicio
de la defensa. A partir de la notificación, hay que recordar que se producen efectos jurídicos muy importantes. La notificación me refiero de actos administrativos. Primero, como regla. Como regla, el acto a partir de la notificación produce efectos jurídicos. Es decir, la notificación, digamos, que hace a la eficacia del acto. Si el acto no está notificado, no es eficaz, no produce efectos jurídicos. Como regla, ese efecto, salvo que se demore la eficacia porque hay un plazo, una condición, arranca a partir de la notificación. O sea que es clave la notificación. Y dos, a partir del día siguiente, comienza el cómputo del plazo para impugnarlo, sea administrativo o sea judicial. Por tanto, es clave estar debidamente notificado. Tan es así que, como les decía hace un rato, en algunos ordenamientos jurídicos se rodea el acto de notificación de garantías para el destinatario. Lo que ocurre en el orden federal. Indíquele cómo se puede defender, qué recursos tiene, se agotó la vía, etcétera, etcétera. Entonces, notificar es algo clave. Hoy es algo que también está reformado en casi todas las regulaciones por el tema del expediente digital, ¿no? Donde en algunos sistemas, no en todos, porque podemos tener expediente digital, pero no hay acceso electrónico, no hay una plataforma de trámites a distancia. En cambio, hay sectores de la administración, esto es muy común en el orden federal, donde está la plataforma de trámites a distancia. Entonces, yo ahí sí tengo un domicilio electrónico al cual me van a comunicar, me van a notificar los actos, las decisiones que adopte la administración. De lo contrario, a pesar de que sea electrónico el procedimiento, la notificación será a la antigua, al domicilio físico. Hay otro derecho que algunos se sorprenden cuando lo menciona, uno, que integra esta garantía de defensa, de tutela efectiva, que es la imparcialidad. Imparcialidad en el procedimiento administrativo. ¿Qué es esto? ¿Qué implica? La imparcialidad implica que la autoridad administrativa tiene que obrar con la mayor objetividad, o sea, sin tener ningún interés directo, una posición predefinida, ni preferencia respecto de las partes que participen en el procedimiento administrativo. Tan es así que es un derecho que se regula, además de que está receptado en algún ordenamiento específicamente, como imparcialidad, que en todas las leyes de procedimiento vamos a regular la recusación y la acusación. O sea, si hay recusación y acusación, ¿por qué? Porque se busca que alguien sea imparcialidad. Este derecho tiene base convencional. ¿Dónde? En el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ha dado lugar a un interesantísimo fallo de la Corte Interamericana del 8 de julio del 2020, que tuvo por actor al que hoy es el presidente de Colombia, Petro Urrego versus Colombia. ¿Qué es lo que se dice aquí? Que la concentración de facultades de investigación y de sanción en una misma entidad administrativa, para que sea válida, es decir, para que sea válida a la luz de la Convención, y compatible entonces con la garantía del 8.1, estas atribuciones tienen que estar separadas, tienen que recaer en autoridades distintas. Es decir, el mismo que está llevando adelante el procedimiento de investigación, el sumario, no puede ser luego el que sancione. Esto es clave. Sin embargo, si nosotros pasamos revista a lo que pasa en muchos ordenamientos, muchos procedimientos sumariales de nuestro país, esto no se cumple. El mismo que lleva adelante el primer tramo es el que toma la decisión. Bueno, esto había ocurrido en el caso que llevó a la Corte Interamericana, y allí se sostuvo que esto era anticonvencional. Un tema importante. ¿Y violación de qué? De la imparcialidad. Y este es el derecho que está acá en juego. Bueno, otro grupo de derechos integran lo que es todo lo atinente a la prueba, el derecho a la prueba. El derecho a la prueba que conlleva, obviamente, el derecho al ofrecimiento, a la producción, obviamente de la que sea conducente para dilucidar el caso, al control de su realización. Bueno, y todo esto tiene que ocurrir cuando, como dijimos antes con el derecho a la audiencia, en forma previa, ¿no?, a que la administración se pronuncie, emita la decisión. Y finalmente aparece, vamos a decir, un conjunto de derechos en derredor de lo que podemos decir el final del trámite, es decir, cuando la administración tiene que tomar la decisión. Es decir, el derecho a que la administración, cuando el trámite debe concluir con una decisión, porque ojo, no pensemos que todos los procedimientos terminan con un acto. Eso es una visión, yo diría, muy básica, muy rudimentaria, muy antigua.
el procedimiento es la administración en acción. Todo lo que hace la administración lo hace a través de un procedimiento. Y la administración no solo decide. La administración hace muchas más cosas que decidir. Fíjense, una parte de la administración, por ejemplo, recibe datos, los procesa y emite información, lo que hace el INDEC. Ahí no hay actos, pero es una administración que recepta información, procesa y emite informes. La administración, además, adopta decisiones materiales, ejecuta, ¿no? Desde ir a poner una faja de clausura, otorgar una prestación material, un subsidio, es decir, hace mucho más que decidir. Si bien, obviamente, una parte muy importante de la misma se plasma en lo que es la emisión de actos, vamos a decir, formales. Pero no todo procedimiento, y esto es clave, finaliza con una decisión. Ahora, si el procedimiento debe terminar, porque así corresponde, con una decisión, ¿qué dicen las normas de procedimiento? Que hay un derecho a una decisión expresa. Esto se opone al tema del silencio. Que esté fundada. Y esto se conecta con un requisito del acto esencial, que es el de la motivación. Y obviamente todo esto tiene que ocurrir dentro, como ya lo dijimos, de un plazo razonable. Algunas palabras muy breves, porque se nos va a hacer tarde, y ya algo de esto ya hemos hablado. Que sea expresa. Bueno, en el orden nacional está esto consignado con todas las letras en el artículo 1, inciso F, apartado 3. Pero que hay un derecho a que la administración se pronuncie en forma expresa, se entiende que tiene base constitucional y convencional. Es un derecho que forma parte del derecho de pedir, el derecho de peticionar, artículo 14. El derecho de pedir se entiende que no se agota con el mero pedido, sino que conlleva también el derecho a la respuesta. Es el anverso y el reverso de una misma moneda. Y además, si nosotros miramos el plano convencional, esto lo encontramos expresamente consagrado en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, no Costa Rica, la otra declaración americana que tiene base constitucional. Y allí se dispone, en este artículo, que toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. O sea, no se acaba con el pido, no, me tienen que responder, y además no cuando se le da la gana, pronta. Esto se refiere evidentemente a un elemento temporal. Por tanto, el famoso silencio administrativo no es un modo apto para que la administración dé respuesta a los pedidos de las personas, como muchos funcionarios creen. Que dicen, no, yo respondo por silencio, lo he escuchado más de una vez. ¿Cómo por silencio? No, usted no puede responder por silencio. El silencio, en cualquiera de sus dos variantes, el silencio puede ser negativo o positivo. La regla en nuestro país, como dicen las leyes de procedimiento, es que el silencio tiene un significado negativo. Y salvo cuando una norma en forma expresa designe un significado diverso positivo, la regla le rechazaron lo que usted pidió. Pero lo que está claro, que en cualquiera sea el uso el mismo, positivo o negativo, no es un atributo de la administración decidir si resuelvo por silencio, porque cuando no decide, incurre en una violación al ordenamiento jurídico. Hay un derecho que tiene el particular, y entonces hay la consecuente obligación de la administración a responder. Esto, insisto, lo dice, no solo surge de esta convención, lo dicen distintas normas donde expresamente se lo menciona así, el derecho a la resolución expresa, ¿no? Entonces, en el plano nacional, en los ámbitos provinciales, etc. Entonces, no hay ninguna duda, es un derivado del principio de la obligatoriedad de la competencia, o sea, estamos hablando de algo donde no se duda, no se discute, no es que hay un gris, no, hay un deber de decidir y un derecho a que se pronuncien en forma expresa. El funcionario que no hace esto, y obviamente en tiempo, incurre en una violación a un deber funcional. En más de una oportunidad, uno ve que hay incluso denuncias penales, porque dice que hay un incumplimiento, no soy penalista, pero incluso se le imputa el incumplimiento, ¿no?, a deberes del funcionario público. Entonces, nosotros todavía estamos con un esquema muy antiguo. Nosotros estamos con un esquema de silencio que nació en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX en Francia. Sí, el silencio negativo. Que es una válvula de escape, o lo decía Laura, para que el particular no quede atrapado en la desidia de la administración. Y entonces, bueno, para que no quede atrapado, le doy un premio consuelo. Mire, ¿sabe qué? Puede seguir usted discutiendo en otro peldaño, ya sea administrativo o se va a la vía judicial. Pero no obtuve nada, ¿no? Esto es un invento de mediados del siglo XIX.
y que en Argentina también nació en la Constitución de la provincia de Buenos Aires del 73, o del 89. Sí. La revolución Del constituyente del 89, por eso me corregí. Exacto, y en la cláusula transitoria está hasta el mecanismo de silencio, que era muy sencillo. Bueno, y la primera regulación en el Código Varela, de 1905. Pero fíjense lo que estoy hablando. Estamos siglo XIX, principio, se quiere, del XX. Seguimos con el mismo esquema. En el mundo esto cambió. Esta es la realidad. Si uno analiza lo que ha ocurrido en el derecho europeo, incluso por directivas europeas, 2006 y siguientes, en países incluso de la región, se ha mutado a un esquema donde el silencio positivo tiene otro rol, donde la regla, y fíjense, por ejemplo, la ley española, la del 15, pero esto ya viene de las reformas anteriores, la regla es el silencio positivo. No digo que sigamos esto a rajatabla, porque es un tema que requiere una reforma, un estudio muy profundo, y además tenemos que tener una administración muy ordenada, porque el positivo es pido, y si la administración no responde, aprobado. Hay experiencias, hay ámbitos donde esto existe. No es una novedad. Hay ámbitos donde la relación es muy cercana, del administrado con la administración, sectores muy dinámicos, y donde el silencio es positivo y funciona perfectamente bien, porque si no sería inviable el manejo de ese sector con el clásico modelo, ¿no?, de silencio negativo. Pero es un tema para revisar. Estamos, me parece, con un modelo de silencio que, cuando pensamos en la tutela efectiva, en lo que esto implica, el nuevo paradigma, y me parece que manejar con un instituto que tiene más de 100 años, hoy tiene sabor a poco. Es un tema para revisar, y en buena hora, como les mencionaba hace un rato, lo que dispone el artículo 10 de ese Decreto Nacional 891, que dice, bueno, veamos en futuras regulaciones si esas pueden, digamos, cuadrar con esquemas de silencio positivo. Algo muy importante, cuando el silencio es negativo, como hoy contaba Laura el caso Biosystem, el silencio allí ¿qué naturaleza tiene? Es un hecho al cual la ley le asigna un efecto jurídico, que es el rechazo, con efectos puramente procesales. ¿Y el efecto procesal cuál es? Una opción. Usted, si quiere, sigue aguardando que la administración resuelva, o no aguarda más y continúa su defensa. En sede administrativa o sede judicial, la que el sistema prevea. No hay un acto, no hay una decisión, es una ficción, nada más, de efectos procesales, ¿no? Por eso que la Corte ha dicho, no, si es una ficción que tiene por significado proteger al particular, no puedo la administración beneficiarse por este uso inadecuado del silencio, y por ejemplo, cuando le empalma plazos, lo que pasaba en Biosystem, se transforma en una verdadera trampa para el administrado, de ninguna manera. En cambio, cuando el silencio es positivo, acá la cosa cambia. Ese efecto no es procesal. El silencio positivo equivale a haber emitido un acto, equivale a la aprobación. El efecto es muy diferente. Entonces, tan es así que, producido el silencio positivo, la administración ya no puede ahora tomar una decisión tardía en sentido diferente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Miren, esto dio lugar a un caso muy interesante fallado por la Corte, por la Justicia Civil y Comercial Federal, entre fines del 13 y principio del 14. El conflicto se origina por la empresa LAN Argentina, ¿no?, la que ya no está, en el medio de esa pelea que tenía con el gobierno en aquel momento. ¿Se acuerdan que una de las peleas era por el hangar, que quería que se fuera de Aeroparque y le quería sacar el hangar? Bueno, a fin casi de ese año, le dice ANAC que le rechazaba todos los pedidos de vuelos charter que había hecho para el verano. La compañía tenía vendidos, esto que ocurre siempre, ¿no? Los vuelos que aparecen para ir a Brasil, bueno, distintos lugares, que son vuelos charteados, no son vuelos regulares, sino que son aviones que especialmente se envían para este tipo de destinos, bueno, y de programas. El régimen de vuelos charter está regulado en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y establece un procedimiento con silencio positivo. Usted, ante la autoridad reguladora, le tiene que presentar, bueno, una serie de papeles. ¿Qué ruta aérea va a volar? ¿Con qué aeronave? No hay que olvidarse que la autoridad reguladora tiene todos los datos, sabe quién es quién, tiene el registro de aeronave, o sea, nos conocemos bien, ¿no? Esto es me refiero a la línea aérea con la reguladora. Nos vemos la cara todos los días, minuto a minuto. Bueno, entonces es lógico un mecanismo de esta naturaleza. Entonces tiene que presentar todos estos papelitos. La empresa los había presentado y se había vencido lejos.
y esto venía ocurriendo, no era ninguna novedad tampoco, se vence la fecha de aprobación. Sin embargo, a 2 días de Navidad, un 23 de diciembre, le dicen, le rechazamos todos los vuelos charter. El primer vuelo charter era el 2 de enero, como surge del relato del fallo, y quedaban algo así como 2 o 3 días hábiles, ¿no? Ahí también esto lo vieron los tribunales como algo extraño, ¿no? Sin tiempo para que se defienda nada. ¿Y por qué se lo rechazaban? No, porque me trajo un poder o algo así en fotocopia, o sea, cuestiones que eran todas subsanables en todo caso. Se había excedido con creces ya el plazo para pronunciarse. Bueno, la Justicia Civil y Comercial Federal, que es la competente en materia aeronáutica, le hizo lugar a una medida cautelar que pidió la compañía, otorgada el último día hábil del año, el 30 de diciembre, como surge, ¿no? ¿Qué dice? Y hay silencio positivo. Bueno, si hay silencio positivo, ¿usted qué tenía que haber hecho? Bueno, una de dos. O dictaba el acto, dándole lo que estaba pidiendo, porque el acto para blanquear, para ordenar, digamos, o de lo contrario, si usted creía que ese silencio positivo era ilegítimo, tenía que haber puesto en funcionamiento el procedimiento de revisión de actos. Es decir, tendría que haber iniciado la acción de lesividad, si el acto, digamos, era estable, o si usted lo consideraba que era inestable, que era irregular, bueno, podría haberlo revocado. Pero si había algo que no podía hacer, es lo que hizo. Fue haberse pronunciado como si no existiera el silencio. Porque ya había un acto. El silencio acá equivale a un acto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero es algo que hay que empezar a mirar. Hoy en el derecho comparado, en el derecho europeo, incluso ya ni silencio positivo. Existen lo que llaman las declaraciones de responsable. O sea, una suerte de declaración jurada, ¿no? O sea, no hay ni trámite, basta mi declaración para obtener o sea, en el ámbito autorizatorio me refiero. Fíjense de lo que estamos hablando. Qué lejos que estamos de todo esto. Bueno, una decisión expresa y fundada, motivada. Y esto es clave. Una motivación indebidamente fundada, indebidamente motivada, tiene un vicio grave que afecta su validez. Y la motivación es clave y debe ser mucho más intensa. No hay que olvidarse cuando estamos frente a discrecionalidad. Porque la discrecionalidad, cuando hay una facultad discrecional, no me dieron una patente de corso. No, es tomar una decisión de las que el ordenamiento jurídico dice que son posibles, jurídicamente válidas, pero son dentro de las que el ordenamiento jurídico me habilita, no la que a mí se me da la gana por arriba, y esto requiere que yo explique por qué. Y máxime cuando estoy adoptando una decisión que puede ser a veces la más gravosa para el particular, o la más costosa para el Estado. Bueno, usted tiene siempre el deber de explicitar el proceso lógico jurídico que siguió para adoptar esta decisión. Y acá no vale, como mecanismo de fundamentación, la clásica, las fórmulas comodines o clichés. Por razones de interés general, por razones de buen servicio. No, eso lo tengo que decir porque a mí me gusta. Incluso la Corte ha dicho, ni la mera cita de la norma. Diga concretamente, ¿no? ¿Por qué en este caso usted considera que, bueno, corresponde seguir este curso de acción? No basta incluso citarme la norma, ha dicho la Corte, como antiguamente lo ha tolerado. O sea, esto es algo clave, y la Corte de Provincia también tiene muchísimos fallos en esta misma línea, insistiendo sobre lo que es el alcance del deber de motivar, ¿no? Esto me parece muy importante. Bueno, del plazo razonable ya hablamos, y para terminar, la tutela efectiva exige interpretar también a todas las normas reguladoras del procedimiento con arreglo al denominado y conocido principio antiformalista. Es decir, recordar que la regla en el procedimiento es el formalismo moderado. Las formas se flexibilizan, se relajan en aras de todos los otros principios y no pueden transformarse en un escollo, en un valladar para que el particular participe, se defienda. No, y además, entonces esto es clave. La regla es el antiformalismo. La Corte se ha cansado, la Corte Nacional y también la de provincia últimamente, de dejar sin efecto muchas veces sentencias, decisiones de tribunales inferiores que hacen interpretaciones muy estrictas de las normas del procedimiento que provocan en rigor la indefensión. Y detrás de la indefensión está la pérdida del derecho material en juego. Esto, Laura mencionó varios ejemplos con el tema de lo que es agotar la vía. A veces cosas insólitas. Revocatoria contra el silencio. Oiga, si el silencio es la nada, en definitiva, es un hecho, al cual simplemente el ordenamiento establece una ficción. ¿A quién se le puede ocurrir
que tengo que interponer una revocatoria contra el silencio. Y si no lo interpuse, perdió, no agotó la vía y perdió la posibilidad. Bueno, caso de la Estrella, fallado en el 88 por la Corte. Después todo la gran cantidad de casos que mencionaba también Laura, la revocatoria incluso contrato expreso. Ya lo escucharon, ya le dijeron que no. Además está demostrado que los recursos, y particularmente la revocatoria, no da ningún resultado. O sea, y hacerle perder el derecho material en juego porque usted no interpuso una revocatoria es un excesivo rigor formal. Bueno, en la legislación de la provincia, en la ley, en el Código Contencioso, haciéndose cargo esta ley de la experiencia provincial con todo lo que había ocurrido con el agotamiento y la revocatoria, se dice que es facultativo y que nadie le puede trabar en definitiva el acceso por esto, ¿no? Y si quiero lo interpongo, y si lo interpongo, interrumpo el plazo para iniciar la acción, pero nadie me puede decir, bueno, está obligado a hacerlo, y si no lo hace pierde el derecho material en juego. El tema del agotamiento, como dijo Laura, es un tema para revisar. La verdad que hoy en día la tendencia es a eliminar las vías recursivas obligatorias y pasar a un esquema de vías recursivas potestativas o meramente facultativas, como ya ha ocurrido en otras experiencias comparadas. Bueno, terminamos esta reflexión, esta charla. Yo creo que lo que tenemos que decir primero es que ha habido avances muy importantes en la delimitación del contenido de este derecho fundamental, a punto tal que, como dice Casani, se ha transformado en el paradigma central que informa a todo el sistema protectorio de los derechos de las personas. Pero es evidente que la tutela efectiva sigue siendo, podemos decir, una suerte de instituto en continua construcción. O sea, no es que terminamos, no, queda todavía mucho camino por andar. Y miremos hoy, nuestro mundo, donde nos movemos. ¿Qué podemos ver? Que a los tradicionales problemas, muchos de los cuales ya mencioné, se le suman nuevos. Hablamos del procedimiento digital, es decir, el uso de TICs por la administración, que desde un punto de vista es fantástico. Y menos mal que las tenemos y que las tuvimos incluso en periodos ya de pandemia, porque que hubiera sido, ¿no? Con todas las dificultades que tuvimos de nuestra vida, si incluso no estaba eso. Bueno, pero al mismo tiempo, eso que mejora, que simplifica trámites, genera más transparencia, más eficiencia, etc. Bueno, pero puede convertirse en un problema. Puede convertirse en un problema para todos aquellos que por diferentes motivos carecen de medios, carecen de educación, carecen de conocimiento, los llamados analfabetos digitales, como se dice hoy en día, ¿no? O sea, aquellos que no pueden relacionarse, no saben, no pueden, no tienen, no hay infraestructura, a veces, con la administración. Es todo un problema al mismo tiempo. Tenemos que pensar cuáles son las soluciones. Hablábamos también y mencionamos el uso de inteligencia artificial por la administración, los llamados actos administrativos automáticos, que muchas veces se advierten en el ámbito tributario. Bueno, en la pandemia, ¿no? El programa Cuidar, cuando le pedíamos, ¿se acuerdan? En la aplicación, si me dejaban salir o no. Eso es administración claramente inteligencia artificial. Ahí hay un algoritmo que alguien diseñó y en función de cómo está el algoritmo montado vendrá la respuesta. Cuando hace varios años atrás habría que pedirle a la FIP que me autorice la compra de dólares y nos daban a veces respuestas verdaderamente extrañas, esotéricas. Eso también es un algoritmo. Ahí había inteligencia artificial, aunque no parecía muy inteligente, a veces la respuesta que daba. Bueno, todo eso plantea enormes discusiones, porque toda la teoría del acto, que a Osvaldo le interesa y sabe tanto, la voluntad, ¿qué voluntad? Y tantas otras cosas, un acto automático. ¿Cómo lo impugnamos? ¿Cómo impugnábamos cuando Cuidar me decía, no, que no puedo salir, porque por ahí me equivoqué? Que a más de uno le pasó, que ponía un dato, ¿no? Tiene fiebre, y uno ponía así, chao, me decía luego que no. Todo porque me había equivocado. ¿Y ahora qué hacía? No estaba prevista ni la vía de impugnación, pero era un acto eso, ¿eh? ¿Cómo lo atacaba? ¿Cómo me defendía? Había que adoptar la vía, qué sé yo. Es decir, todo esto genera, hoy en día en este mundo nuevo, tenemos nuevas cuestiones, nuevos desafíos por abordar. Pero, por eso le decía entonces que todavía queda mucho por hacer. Y creo que en la provincia de Buenos Aires tenemos mucho por hacer, porque si bien ha habido muchos intentos de reformar el procedimiento administrativo, bueno, también con los cuales hemos participado ya en varias comisiones, distintos gobiernos, pues se crean comisiones, y como se suele decir, crea una comisión para que termine en la nada, y nunca se ha logrado reformar. Reformamos el sistema de justicia y quedó un poco trunco, porque la otra pata necesaria
era el régimen de procedimiento. Nunca se logró. Y hoy tenemos desajustes. Cómo impugno el acto general, y lo que dice la ley de procedimiento no cierra con lo que dice el código. Bueno, y la apelación, que es la alzada, el recurso de apelación, que sería lo que en Nación es la alzada en la provincia, no tiene ni pie ni cabeza, ni se ajusta al régimen del código contencioso, es decir, el régimen de legitimación, que no tiene nada que ver uno con el otro. Bueno, tenemos que hacer en algún momento un verdadero ajuste en nuestra regulación de procedimiento administrativo. Bueno, les agradezco la atención y perdón porque se hizo más largo de lo previsto. Muchas gracias.